Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. El título es difícil, es un verso de Gil Vicente, que era un poeta y un dramaturgo excepcional de la época de oro de Portugal, de la época donde también Camões escribía y decía y hacía sus versos sublimes en Os Lusíadas. Le pareció a Saramago que ese verso de exhortación a la guerra era indicado, le venía bien para encabezar este volumen, que sería un volumen contra la guerra, que no pudo terminar, pero que cada lector puede terminar de leer cuando habiendo leído, le dedique tiempo a pensar y a poner su propia historia. No escribía los argumentos, escribía las pautas de por donde quería que la novela fuera. O sea, Saramago no se ponía a escribir si no tenía la historia completa, incluso el final, en todos los libros. Claro, que luego el proceso narrativo le hacía que tal personaje adquiriera una dimensión o tal personaje que al principio parecía muy importante dejara de tener esa importancia. Eso eran sorpresas que se llevaba el escritor en el proceso creativo. En Alabardas, alabardas se llevó una sorpresa. De repente el padre del ingeniero se convierte en un personaje fundamental. Eso ya solamente en lo que tenemos escrito se insinúa, pero ya no lo vemos. De todas maneras está insinuado, el libro entero está insinuado y está abierto porque la muerte llegó y lo que quedó fue que el lector ha de poner punto y final a la novela. Sí, cuando una vida se acaba, alguien tiene que sostenerla. Y cuando una obra literaria, que además lleva una carga ética y moral, se acaba, alguien tiene que venir a completarla. Ese alguien es cada lector. Se hacen muchas declaraciones de la paz es posible, o la paz no es posible, o la guerra es necesaria, y dicen los cínicos, y no seamos sensatos, no podemos vivir sin armas, tenemos que defendernos. Y Saramago dice, ¿por qué? Porque hay conflicto. ¿Por qué los conflictos no se pueden resolver utilizando la razón, la conciencia y la negociación? La guerra es un fracaso de la razón. Y la violencia, por ejemplo, la violencia que asola México, son fracasos individuales de quienes promueven la violencia. Y esos hombres, y creo que algunas mujeres que desde los cárteles están promoviendo la violencia y se creen que son poderosos, son fracasados, porque no han conseguido ser hegemónicos ni por la inteligencia, ni por la razón, ni por lo que traen, sino por la muerte. Han sido fracasados de muerte, es decir, este país tiene muchos fracasados que ostentan grandes coches o grandes casas, pero que son fracasados. A José Saramago, como a cualquier persona medio lúcida, le preocupaba, o sea, si es que las armas que se fabrican en el mundo no matan en los distintos conflictos bélicos que hay conflictos regionales en distintas zonas. Las armas que matan son las que utilizan unos chicos contra otros. O sea, la criminalidad mayor no es la que se va a producir en el encuentro entre Ucrania y Rusia, en los conflictos armados. Pongamos que ahí mueren 200 personas, es que en México han muerto 200.000. Lo invitamos. Gras había sido un antibelicista toda la vida, era amigo de José Saramago. Saramago editó a Gras hace muchos años y sabía la posición tan rotunda que tenía. Entonces él decidió colaborar, mandó 3 ilustraciones y entre las 3 elegimos esa que está en la portada, que será la portada de todas las ediciones del mundo. Lo que pasa que luego se animó y ya mandó más. Y ahora tenemos dentro del libro una serie de ilustraciones maravillosas del premio Nobel Günter Grass, que ilustra al premio Nobel José Saramago. Pues mira, es el final, es un final lúcido. Tú ya sabes
¿Cómo murió José Saramago? Escribiendo ese libro. Es decir, José no tuvo deterioro mental, no tuvo flaqueza. Escribió Caín, presentó Caín y se puso a escribir este libro, sin dejar una pausa para el descanso, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y fue así de lúcido, así de certero y así de solidario. Eso es sorprendente. Y eso es lo que yo no podía quedármelo para mí en mi casa, porque hubiera sido un crimen. Eso, el mejor Saramago, escribiendo en las circunstancias que escribió, que lo sabemos, es un regalo. Es un regalo que Saramago nos hizo, como es un regalo la edición tan bella que han hecho. Y esa belleza, por un lado y por otro, todo ello es un libro moral, que sale en el aniversario, en el centenario de la Primera Guerra Mundial, para decirnos de una vez por todas: sois imbéciles, la violencia es mala.